Shabbat Shalom, mis preciosos, mis preciosas, mis estimadísimos amigos y amigas. Estamos hoy en la presentación del capítulo 12 del libro de Lucas. Vamos a estar viendo, hemos hecho ya dos partes. Vamos en esta tercera parte a ver desde el verso 41 hasta el final del capítulo 12. Va a ser muy enriquecedor y el título va a versar sobre la comparación, ¿verdad? Hay comparaciones que para unos más que otros son odiosas, ¿verdad? Siempre se ha dicho, las comparaciones son odiosas. Y más cuando el comparado no sale bien parado, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo este capítulo enriquecedor, por supuesto, de Lucas, abriendo una nueva versificación, una nueva comprensión a lo que es la buena nueva a partir del griego, que se nos ha facilitado, ¿verdad? Versiones al griego, que estamos estudiando desde los más originales. Saben, por cierto, que no hay textos, se dicen, los que saben de las traducciones de verdad, los que investigan desde el legajo, desde que el libro es un legajo hasta que el libro es una composición o volumen, dicen que no hay originales, ¿verdad? Que al día de hoy no puede haber originales porque los originales prácticamente que se desintegrarían por mor del tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es aproximarnos lo más posible a las primeras versiones, ¿verdad? Y tomando esa referencia encontramos lo que es, siempre va a ser una adaptación a este tiempo para que sea comprendido el mensaje de hace 2000 años. Bueno, entonces eso va a ser enriquecedor, eso no le quita brillo, al contrario, lo pone en su lugar y en su magnificencia, porque cuanto más tiempo se pasa partiendo de un texto base, más magnífico se entiende y se presenta dicho texto base. Entonces, vamos a estar con este capítulo 12 del libro de Lucas y antes hacemos un recorrido, pues por lo que nos ha llamado la atención al cabo de esta semana. Y es que hemos estado viendo en esta semana la película Ad Astra, que es de astronautas con Brad Pitt a la cabeza. Brad Pitt, ¿verdad? Para lo que ha quedado, porque ahora resulta que se está compartiendo cartel con carcamales como Tommy Lee Jones y Donald Sutherland, que estos ya están bastante pasados de rosca y a lo largo de la película, que va del espacio y va en torno a frases tan de carcamales como por ejemplo, mira a lo lejos, mirando a la Tierra, desde Marte en la ficción, ¿no? Dicen desde Marte, mira aquella canica azul, mirando a la Tierra, a ver cuál dice la ridiculez más gorda, la pendejada más aviesa. Bueno, pues eso es Ad Astra, una pena de película, sin argumento, sin pies ni cabeza, es un desastre total, una película que si no fuera magistralmente interpretada por los buenos actores que son, pues realmente sería de serie B cuando menos. Y eso pasa con esa película. Luego, en las noticias que han tenido lugar, pues como son noticias de locos, a cual ya mayor juegan a ver quién dice, como digo, lo mismo que en Ad Astra, la pendejada más gorda, ¿verdad? Y entonces ahora ha corrido en las noticias de que se ha puesto en órbita al Capitán Kirk. ¿Quién es el Capitán Kirk? De Star Trek. El de Star Trek, el capitán de la nave de Star Trek, que era una serie de los 70 o de los 60, que tiene ahora 90 años, a ese personaje lo han puesto en órbita. Han puesto en órbita al Capitán Kirk. Claro, ya no diferencian la realidad de la ficción y ponen a pique de que le dé un paro cardíaco a ese viejete de 90 años, ¿verdad? A ponerlo ahí al límite de su cuerpo para trasladarlo y no va a ser precisamente al espacio sideral ni al vacío, sino a darle una vueltecilla que le puede costar la vida porque ya no está para esos trotes el Capitán Kirk también con la gordura que me lleva. Bueno, entonces esta mañana también ha pillado horas de la tarde porque hemos estado hasta las 12 y pico conversando con un anciano que yo quiero mucho y me estaba haciendo
me estaba haciendo mención y repaso sobre lo que él entiende de la situación mundial, intentando aleccionarme, ¿verdad? Y me hablaba de que en los protocolos de los sabios de Sion, que es un libro judío sionista, que antes ni sabía lo que era sionismo, porque él precisamente decía que el sionismo era que los judíos se ayudaban entre sí. Ahora ya le ha cambiado de tal modo la percepción que ahora ya se le hace odioso todo lo que tenga que ver con lo judaico. En fin, contradicción una detrás de otra. Pero el punto es que dice que en los protocolos de los sabios de Sion del año 1500, que él data el libro de sobre 1500, dice que los pillaron a los judíos con las manos en la masa, los pillaron en el delito porque grabaron, con una grabadora les grabaron las conversaciones que eran en contra de la humanidad. Y entonces le digo, bueno, pero había grabadoras en el 1500. E intenta salir de la situación diciendo, sí, había una de esas que tenías que darle cuerda. En el año 1500. Es impresionante. En lugar de retractarse, en lugar de que toda esa carcamalada se retracte, se arrepienta y comience de nuevo, como hizo Shaul. Todo lo tengo por basura. Comenzó de nuevo. Una estructura mental nueva. Un reformateo total. Pero esta gente no quiere dejar sus patochadas. Entonces continúa con la patochada este anciano que yo quiero mucho, repito, y que podría llamarle mi mentor también, porque fue el que me predicó de la Torá, yo lo quiero mucho, pero no es capaz de salir de las, valga la redundancia, estructuras y configuraciones, moldes realmente pétreos de los que no quiere salir. Entonces dice, yo, como he captado esa información de que, fíjense, de que me venía a decir, como capté la información de que con la grabadora que se le daba cuerda en el año 1500, ya me di cuenta de la que tenían formada los judíos contra la humanidad, entonces dice, le abrí los ojos luego a los judíos, le abrió los ojos él a los judíos, diciéndoles que no van a poder con Efraín, con el resto de Israel, ¿verdad? Él le abrió los ojos a los judíos. Miren, están los pichones de más de 50 años, ¿verdad? Que son pichones porque andan con el buche, gente soberbia, gente altiva que no se merece a la larga ni a la corta el agua que se bebe, pero se pavonean, ¿verdad? Son pichones de 50 años. De los pichones pasan al palomino, que es otro tipo de paloma. Está el pichón o el palomo ladrón y luego está el palomino, que el palomino ya es cuando ya se hacen pellas en los calzones. Y en ese tipo se encuadran de los 50 a los 80 años. Ahí hay poco que rascar ya. Humanamente, en cuanto a razón, a lógica, inferencia, capacidades cognitivas, ahí ya hay bastante poco que rascar porque se han dejado de una manera ya que no les permite aclararse, ¿verdad? Entonces, dice que le abrió los ojos a los judíos, diciéndoles a los judíos que no van a poder con Efraín, y eso se lo dice a los judíos alguien que reconoce como Judá, según sus propias palabras, reconoce como Judá el Israel de 1948 y quiere abrirle los ojos a los judíos. Y al final se va maldiciendo con aquello que es la de todos, que dicen, lo que el hombre sembrare, eso cosechará, intentando maldecir. Pero claro que el hombre cosecha lo que siembra. Si siembras confusión, vas a recoger una debacle en tu propia mente, porque no tienes la humildad
para reconocer que te estás equivocando, ¿verdad? Que realmente ya has llegado al palomino. Entonces, como no quieres reconocer que has llegado al palomino, te inventas que con una grabadora llamaron a los judíos en el año 1500, pero no era una grabadora convencional, sino que era de esa que se le daba cuerda. Bueno, hasta aquí, ¿verdad? Este repaso a las noticias y los puntos que hemos visto como pertinentes de comunicarles en el Shabbat de hoy, en esta tarde que nos va a llevar al bendito Shabbat. Entonces, vamos a empezar desde el verso 41, el capítulo 12 del libro de Lucas. Dice en el 12:16, dice, desde el 41, desde el verso 41, dice, dijo por otra parte a Pedro, esto lo traduzco directamente desde el griego, no desde las versiones al uso, para ahorrarnos tiempo, pero cuando sea necesario recurrimos a la nueva versión internacional o a la nueva traducción viviente para ver cuál fue la falla y cómo se tradujo de una manera que no correspondía y cómo se traduce bien. Dijo por otra parte a Pedro, nosotros leemos por analogías y no siendo para todos. Esto lo dice Yahshua HaMashiach. Se lo dice en ese momento el principal de los discípulos, que era Kefa, Pedro, que le dice, nosotros leemos por analogías y no siendo para todos. Añade. Si leemos aquí, dice, Isaías se refería a Yahshua cuando dijo estas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria. No, perdón, me he ido al capítulo 13. El 41 dice desde el 12:41, vamos a ver si lo situamos bien. Sí, Isaías se refería a Jesús, a Yahshua, cuando dijo estas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. No. Nos vamos a formar un lío. Bueno, vamos a leerlo directamente. En el 12:41 del libro de Lucas, estaba yo con el libro de Juan, en el libro de Lucas 12:41 dice, Kefa Pedro preguntó, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? De la que hablaba Yahshua HaMashiach, de la que acababa de hablar, que corresponde a Lucas parte 2 que estuvimos viendo la semana pasada. Dice, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Y entonces el verso 41 lo que está diciendo, no puede decir ilustración porque ilustración es un concepto primero en torno a la imagen y segundo ilustración igual a despotismo y predominio de los unos sobre los otros, entonces es una palabra que no corresponde. Lo que está diciendo, lo que sí corresponde en lo que transmitió el Mashiach es la palabra analogía, porque analogía sí corresponde, de hecho analogía es una palabra que viene del griego, ana y logos, ana de arriba o de muchas cosas, y logos de verbo, de palabra. Entonces lo que dice es, dijo por otra parte a Pedro, a Kefa, Yahshua a Kefa. Nosotros, le está diciendo Yahshua a Kefa, no pregunta Kefa a Pedro a Yahshua, sino que Yahshua le está explicando a Kefa. Dijo por otra parte a Pedro, nosotros leemos por analogías. ¿Qué son analogías? Lo que te va a acabar diciendo al final del capítulo. Va a empezar como va a terminar. Analogías y comparaciones. Una analogía es una comparación, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a funcionar intelectualmente por analogías, por comparaciones. A esto se le llama considerar, reflexionar, pararse, meditar. Eso es una analogía. Por eso
Dice, y no siendo para todos. No de todos es la analogía. ¿Por qué? Porque hay algunos que no quieren comparación. Les gusta aquello de las comparaciones son odiosas. Y como no van a salir bien parados de cualquier comparación, por eso las detestan. Entonces estas gentes que no les gusta ser comparados, para ellos no son las analogías. Para ellos no son las analogías. Dijo por otra parte a Kefa, Yahshua HaMashiach le dice, nosotros leemos, discurrimos, pensamos por analogías y no siendo para todos. Verso 42. Y dijo el Señor que quien por ventura es fiel gerente, que quien por dicha, si no les gusta la palabra ventura, y dijo el Señor que quien por ventura, por dicha, es fiel gerente, la palabra es oikonomos. ¿Se acuerdan que en la parte anterior estuvimos viendo el oicodespotes, que es el déspota de la casa? Ahora aquí tiene lugar gerente, es la antítesis, es lo contrario, porque es un oikonomón. No es un oicodespotes, sino un oikonomón. ¿Cómo sería traducido oikonomón? Gerente. Pero más allá de gerente, si desglosamos la palabra, es la ley de la casa. Oiko de casa y nomón o nomos de ley, de Torah. Entonces, ese es el gerente, el oikonomón, el padre de familia, el gerente, el oiko, el de la casa, que tiene Torah, que tiene nomo, que tiene ley. Y dijo el Señor que quien por ventura es fiel gerente y sabio, es quien establecerá la medida del Señor sobre el cuidado y la asistencia, dando a su tiempo su porción. Vamos a ver. Ya saben que son palabras tan conceptuales en sí mismas que tenemos que masticarlas y digerirlas bien, porque dice muchas cosas en pocos versos, en pocas líneas. Dice, y dijo el Señor, el patrón Yahshua HaMashiach, que quien por dicha es fiel gerente, si es fiel gerente es una dicha, un privilegio. Gerente o economón, el que tiene ley dentro de la casa, el que tiene Torah y maneja una casa. No es que aquel que maneja una casa despóticamente, es lo contrario. Maneja una Torah, una ley en su casa. Es muy diferente, aunque algunos lo vean igual, tener ley en una casa a ser un déspota. No, es lo contrario. El que es fiel gerente por dicha y sabio es quien establece la medida. ¿La medida de qué? La medida del juicio, de cómo se va a juzgar a su generación. ¿Por quién? ¿Cómo es la medida? ¿Quién va a hacer la medida? ¿Quién va a hacer la diferencia? El fiel gerente, aquel que tiene Torah en su casa, aquel que es oikonomón, sabio. Por este es quien se establece la medida del Señor, es decir, el juicio, cómo va a ser el juicio que Elohim va a desplegar en su tiempo, sobre el cuidado y la asistencia. Es decir, va a ser la medida por la cual Elohim va a tener cuidado o no cuidado y va a asistir o no asistir, dependiendo de a quién. ¿Entienden? La medida la va a establecer ¿quién? El que es un oikonomón, el que tiene Torah en su casa, el que es fiel gerente. Dice, dando a su tiempo su porción a cada uno. ¿Su porción qué quiere decir? Lo que cada uno se ha merecido, su merecido. Pero ¿por quién se establece la medida? La medida del juicio, la medida en cuanto al concepto juicio, por el fiel gerente, por aquel que tiene Torah en su casa. Y con esa medida, con ese juicio, se tiene en cuenta el cuidado y la asistencia, se hace distinción por quién, por el fiel gerente, dando a su tiempo su porción, su juicio, su merecido a cada uno. Si no existiera el fiel gerente, no se podría hacer medida de juicio. Que, claro,
Claro, por eso todo pretendía ser un oikodespotes, una casa del déspota. Bueno, verso 43. Muy bendito el sirviente que, habiendo llegado su maestro y señor, le encuentre diligente en su ejercicio, porque es por quien se va a ejecutar la medida de todo juicio, por el oikonomón, porque el que tiene ley en su casa. Hay mucha gente que dice que tiene Torá, que de labios para afuera dice que tiene Torá, pero luego en su casa no quiere aportar nada, no quiere compartir una sonrisa, un abrazo, una palabra amable. ¿Dónde está la Torá? No quiere ayudar al extraño, al extranjero. Entonces, ¿dónde está la Torá? Muy bendito el sirviente que, habiendo llegado su maestro y señor, le encuentre diligente, eso es diligencia, tener esa Torá, que es la única Torá que hay, ayudar, servir, claro, en los detalles. Gente que dice que tiene mucha Torá, porque hace los rituales del año de María Castaña, pero realmente luego no tiene detalles, no cocina para nadie, no saca la basura, no tiene una sonrisa para su esposa, todas las palabras a los hijos son agrias. ¿Dónde está la Torá? A estos no los va a venir a encontrar el maestro y señor y los va a encontrar diligentes en su ejercicio. A esos no. Por mucho que digan que tienen Torá. Verso 44. Verdaderamente os digo que, puesto que ha sido sustancioso, él también le designará. ¿Quién? Su maestro y señor le designará porque ha sido sustancioso. ¿Qué es para Elohim que tú seas sustancioso? Que le dejes sustancia, que le dejes sabor. Que te encuentre diligente en el ejercicio de la Torá. Que seas lo contrario al oikodespotes, que no seas un déspota. Que seas amable, que sirvas, que ayudes al extranjero, que compartas, todo eso. Si eso es la Torá, si es que no ha habido otra nunca. Esa es la base de la Torá. Entonces dice que él también, el maestro, el Señor, también le designará como qué, como medida para ejecutar el juicio, ¿verdad? Como lo primero que va a rescatar de este mundo. Verso 45 dice, sin embargo, el sirviente, oiga, que son sirvientes igual, el sirviente que retrase a su señor en su corazón, hay sirvientes que en su corazón quieren retrasar a su señor. ¿Por qué? Porque dicen que tienen Torá, manejan Torá y predican Torá, pero no viven nada de Torá porque no tienen amabilidad, no tienen sentido de justicia, no tienen sentido de lealtad, no tienen sentido de la ayuda a los demás. Quieren retrasar a su Señor en su corazón. Dice, será expulsado como ejemplo. Este que dice que es sirviente, pero que retrasa a su Señor en su corazón. Será expulsado como ejemplo por inmaduro. Aclara más, por ser esclavo de comilonas y borracheras. Noten ustedes también esto, este pequeño detalle. A Yahshua HaMashiach precisamente se le acusaba de que comía con comilones y borrachos y que siempre estaba de fiesta. Pero él da aquí en la diana. Eran esclavos ellos de comilonas y borracheras. Verso 46. Y vendrá el maestro y señor al sirviente, a ese sirviente inmaduro que quería retrasar al Señor en su corazón, esclavo de comilonas y borracheras, en otras palabras, un muerto de hambre. Y vendrá el maestro y señor al sirviente en el día y la hora que él no espera y no sabe, para azotarle. Y en cada porción de él pasará a una prisión para los incrédulos.
todo él, cada porción de él, reducido záncicamente, pasará a una prisión para los incrédulos. Una prisión simplemente como alegoría, porque es una prisión de oscuridad, donde están los ángeles caídos. Si eso ya lo sabemos, ¿verdad? Una prisión de oscuridad de la que no pueden escapar. Por eso le dice Kefa a aquel que quería ganancia deshonesta: en prisión de oscuridad y hiel de amargura veo que estás. Verso 47. Si el mismo sirviente, habiendo sabido la voluntad de su maestro, y en lugar de prepararse ha transgredido, por esa misma elección será devastado con muchos golpes. Si miramos aquí esta versión es más aliviadora, ¿verdad?, para los que ejercen injusticia, porque al final dice que se le pegarán pocos azotes. Y entonces dice, bueno, pues podemos resistirlo, ¿no? Porque como también tienen predilección por el sufrimiento, pero resulta que, cuando dice aquí el 47, un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero aquel que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho y se le pedirá a cambio, y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Esto es un emblema, una bandera para todos aquellos que quieren mantenerse también en la ignorancia, porque dicen, bueno, si sé poco, poco se me va a pedir. Oiga, ahí ya tu altivez y tu soberbia está puesta como un pináculo al frente al rostro de Elohim, y vas a pagar por esa soberbia, ¿verdad? Esa es la primera soberbia en aflorar. Dice, si el mismo sirviente, habiendo sabido la voluntad de su maestro y en lugar de prepararse ha transgredido, por esa misma elección de conocer la voluntad de su maestro y en lugar de prepararse transgredir, por esa misma elección será devastado con muchos golpes. Verso 48. Ahora, el verso 48, aclaratorio. Dice, uno que no haya sabido y sin embargo haya hecho cosas pensando bien, adelantará al devastado. En su poco, fíjense qué riqueza conceptual, dice, en su poco se esforzó mucho, y el que evitó su mucho, mucho más abundantemente fue su delincuencia. Mucho más abundante fue su delincuencia. Esto es precioso. Yo sé que son conceptos difíciles de entender porque están muy uniformados, muy abigarrados, pero realmente merece la pena reflexionarlos y degustarlos. Dice, aquel que no ha sabido, por ejemplo, un chino, alguien de Tokio, ya no tanto porque ya todo se sabe en todos lugares, pero antes, ¿no? En una China, por ejemplo, cerrada, ¿verdad? Si no ha sabido y sin embargo ha hecho cosas pensando bien, adelantará al devastado que sí sabía la voluntad de su amo, pero que aún así no se preparó y transgredió, se dedicó a transgredir, ¿verdad? Porque este que no ha sabido y sin embargo ha hecho cosas pensando bien, en su poco, en lo poco que ha entendido, en lo poco que ha recibido, en lo poco que ha entendido, se esforzó mucho. Dice 2 veces mucho. En su poco se esforzó este hombre que no sabía, pero que pensaba bien. Pensaba bien, lo poco que sabía lo pensaba bien. Este, en su poco, se esforzó mucho. Y el que evitó su mucho, que es el oicodespotes, que es el que en su casa ejerce la tiranía, el despotismo, este fue el que evitó su mucho. ¿Por qué? Porque le enseñó un Elohim lejano, porque le enseñó una Torá que no se podía cumplir, o una Torá ritualista, o una Torá que no se correspondía y no tenía nada que ver con el ser buenas personas. Todo eso es impedir, evitar el mucho del que piensa bien.
¿Me siguen? Eso es evitar lo mucho del que piensa bien. ¿Quieres evitar lo mucho del que piensa bien? Diciéndole, no hay bueno ni aun uno, no te esfuerces. Tontería tienes que briegues. Y el que evitó su mucho del que pensaba bien, mucho más abundante fue su delincuencia. Tremenda palabra. Delincuentes. Verso 49. Ahora, aquí está ya cuando ya todo ese ecumenismo lastrante en todos los sentidos, que pesa como una losa sobre el corazón de las gentes, pues queda totalmente lo que es, como es, que es algo totalmente devaluado y rastrero. Porque dice Mashiach define bien cómo es la cosa, dice, yo vine a arrojar fuego sobre el gen, y dejo esa palabra en griego. Gen se traduce como tierra, pero yo dejo la palabra en griego. Yo vine a arrojar fuego sobre el gen, sobre un determinado gen, que no tiene nada que ver con linaje físico ni hemoglobina. Dice, yo vine a arrojar fuego sobre el gen, sobre la tierra. Dice, y cómo deseo que ya se levante. Entonces a usted les van a explicar muchas cosas de para qué vino Jesús, para qué vino Yahshua también en el mesianismo. Le van a decir para qué, por qué. Le van a decir si abolió Torá, si no abolió Torá, si abolió una parte de la Torá ritualista o si ahora ya lo importante es el amor y ser amorreos. Y le van a marear mucho con lo que vino a hacer Yahshua, pero en sus propias palabras. O también, otra cosa que piensa mucho catolicismo y mucho cristianismo, que vino a unir el mundo, que vino a unirnos a todos. Déjenle que responda el propio Mashiach. Dice, yo vine a arrojar fuego sobre el gen, sobre la tierra, y cómo deseo que ya se levante. Tremendo, un pirómano, estamos hablando. Un pirómano conceptual. Sería tenido por muchos, ¿verdad? Verso 50. Tengo un bautismo ahí fuera es en el mundo que le estaban esperando alguaciles, rabinos, gente para ponerlo a tormento, ¿verdad? Tengo un bautismo ahí fuera con el que debo ser bautizado. ¿Y de qué manera? Se dice él mismo de su bautismo. Dice, voy a ser bautizado, pero ¿de qué manera? Un bautismo de fuego, que es el bautismo que cuenta, porque implica prueba y purificación. Pero bueno, Mashiach no necesitaba purificación, pero sí pasar para dar testimonio, ¿verdad?, de lo que es soportar la prueba. Por eso luego nos puede decir, confiad que yo he vencido al mundo. Dice, estoy afligido, pero debe ser logrado. ¿Cómo estaba Mashiach? Claro, ¿cómo no va a estar afligido? Si sabía el bautismo con el que la humanidad lo iba a bautizar, que es el sufrimiento, el tormento, el fuego. Dice, estoy afligido, pero debe ser logrado. Claro que sabía que tendría una aflicción, un dolor físico, pero anteponía que debía ser logrado. Verso 51. Debo tener en cuenta de que de esta forma, dando su vida en rescate por muchos, yo no vine a traer paz, sino división. Oiga, ¿qué me dicen? ¿Dónde ha ido a parar el cristianismo entonces? Es lo contrario a esto, porque el cristianismo intenta un ecumenismo, una unión, cuando cada vez se le ha hecho más imposible, a ojos vista, incluso a ojo vista sociológico, porque hasta los que estudian la sociedad saben ver que la religión, los religiosos, se ha dividido, se ha fragmentado más que nunca. Más peleas que nunca, soterradas, abiertas, de todo tipo. Debo tener en cuenta de que de esta forma yo no vine a traer paz, sino división. Verso 52. De hecho, desde ahora,
Oiga, que para eso vino. Que para esto, que va a decir a continuación, para esto vino. De hecho, desde ahora, en una casa de 5 habitantes, nombra 5 también por la Torá, 3 estarán divididos, o sea, la Torá se les va a dar a todos, o al final, digamos, van a tener conocimiento de la Torá, 5 habitantes, en toda casa va a haber algo que les hable de una Torá, ¿verdad? Aunque no sea un conocimiento total, pero al menos 5 de completitud en lo que esa casa sepa, ¿verdad? Entonces dice, conforme a la medida, ¿verdad? Conforme a que el habitante sea un oikonomos, que tenga algo de Torá, un habitante de su casa con Torá, con instrucción. De hecho, desde ahora, en una casa de 5 habitantes, 3 estarán divididos contra 2 y 2 contra 3. El padre estará desalineado contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija doncella y la hija doncella contra su madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Él dijo también a las multitudes, esto no hace falta ni comentarlo, es que esto es la buena nueva. Él dijo también a las multitudes, cuando tú ves una nube gigantesca, que la palabra en griego es nephelem, muy parecido a la palabra hebrea nefilim, que tenía que ver con los gigantes, que luego que fueron desincorporados o muertos pasaron a ser espíritus impuros, demonios. Bueno, pues dice que es la misma palabra. También, él dijo también a las multitudes, cuando tú ves una nube gigantesca, un nephelem, una nube gigantesca aquí es una energía conformada como una energía gigantesca, un nephelem, ¿verdad? Cuando tú ves una nube gigantesca, nephelem, levantarse en la región, ¿en qué región, Mashiach? Háblame profecía que me gusta. En la región occidental, cuando esa nube gigantesca de energía que se quiere hacer pasar por Elohim, otros lo llaman psiquismo o influencia psíquica, cuando esa nube en la región occidental, esa nephelem, porque toma energía demoníaca, se levante sobre Occidente, de forma inmediata tú dices, habrá truenos o habrá tormenta, se acerca algo y así sucede. Está hablando profecía. Está hablando profecía y esto para el que quiera entender. Dice en el verso 56, hipócritas de rostro, sabéis discernir la tierra y el cielo y no tenéis en cuenta el tiempo del Señor. Sabéis distinguir la tierra, el cielo, hacéis recursos de todo, hacéis recursos y productos de todo, de toda forma de energía, pero resulta que no tenéis en cuenta el tiempo del Señor. Esto es lo que debisteis discernir y tener en cuenta. Verdaderamente, antes que nada, el tiempo del Señor. Verso 57. Y no lo tuvisteis en cuenta por la causa de que ninguno de ustedes discierne lo que es un acto santo. Oiga, y le está hablando a gentes que supuestamente tenían Torá, también, allí en aquella tierra de Judea, ¿verdad? ¿Por qué no disciernen el tiempo del Señor? Por la causa de que ninguno de ustedes discierne lo que es un acto santo. Entonces no saben interpretar ni situar que una sonrisa amable es un acto santo, un acto apartado, un acto consagrado. No saben interpretar que un abrazo bien y oportunamente dado es un acto santo, un acto apartado, un acto consagrado.
no saben interpretar que un buen consejo al hijo y prestarle oído a los hijos es un acto santo, un acto apartado. ¿Cómo van a saber entonces y cómo van a tener en cuenta el tiempo del Señor? Así manejen las fiestas bíblicas de Levítico 23. No saben cuándo es el tiempo, ni lo que es el tiempo del Señor. ¿Por qué? Porque no disciernen lo que es un acto santo. Aunque sepan los jubileos, aunque sepan las fiestas bíblicas, pero no saben lo que es un acto santo, un acto apartado, consagrado. Verso 58. Dice así, entonces, siendo que por esta causa ninguno de ustedes discierne, por no discernir el acto santo, lo que de verdad es puro, santo, apartado, consagrado, como no discernís eso, así entonces os retiráis ante el diablo, retroceden. ¿Y en qué forma retroceden? Diciéndote que hay un mundo hostil ahí fuera, diciéndote que la música es el demonio, diciéndote que el país vecino es el demonio, diciéndote que tu vecino es el demonio, diciéndote que el libro que lees es el demonio, diciéndole que el filete de ternera que te comes también te va a provocar ácido úrico en las rodillas. Oiga, todo es el diablo. ¿Por qué? Porque como no disciernen lo que es un acto santo, un acto apartado, se retiran ante el diablo, le van concediendo terreno. Entonces resulta que el diablo toma la música, toma la literatura, claro, si se la han dado. Toma la música, toma la literatura, toma todo, la vestimenta, toma autoridad sobre todo. Claro, es malo todo, todo es el diablo, es malo que una mujer luzca bien, que esté guapa, que se maquille, que sea coqueta, todo es el diablo. Así entonces os retiráis ante el diablo y os ponéis del lado del magistrado. Os ponéis del lado del magistrado, que en griego es ponerse al lado del magistrado. Al lado del magistrado es ep arconta, de donde viene arconte. ¿Verdad? Entonces se ponen del lado del arconte, en la ruta del camino de la ganancia. Por eso se ponen del lado del magistrado. ¿Para qué se ponen del lado del magistrado? Para acusar. ¿Acusar de qué? De que éste se ha ido al mundo, de que éste fuma y el otro se echa una cerveza de vez en cuando, y el otro se masturba, y el otro no viste bien, y el otro no tiene a su mujer recatada, catada varias veces. Claro. Entonces se unen al arconte para acusar en el camino de la ganancia. Para ellos, ¿qué es la ganancia? Aparte del dinero, obviamente, el control. El que quiera liberarse, nos anuncia Mashiach, el que quiera liberarse debería alejarse de ustedes. Está hablando a los judíos, al fariseísmo. El que quiera liberarse debería alejarse de ustedes y acercarse al juez, porque esta es la baza que juegan. Te acusan con el juez, dícese el Estado, dícese el mundo. Te acusan delante del juez. Te acusan delante del juez de que estás en el mundo, de que te echas un cigarro de vez en cuando, de que te echas una cerveza de vez en cuando, de que sales por ahí, de todo, de que te vas a la playa, de que te bañas sin camiseta. Oiga, se acercan al juez para acusar. ¿Quién es el acusador? El diablo. Ahora, dice, y el juez, el que quiera liberarse, debería alejarse de ustedes, fariseos, y acercarse al juez. Cuando ellos, con la baza que juegan es
que tú le temas al juez, que tú le temas al juez. Dice, y el juez, que tú le temas al mundo, que tú le temas a la carrera que quieres estudiar, que tú le temas al negocio que quieres emprender, que tú le temas a lo que quieras innovar, a lo que quieras conseguir. Y el juez, en una extraña paradoja, que viene de la palabra paradoxo, que viene de paradesei, que es la palabra paradusei, que es la palabra que utiliza, dice, y el juez, en una extraña paradoja, en el palacio del gobernador, yo digo que, ¿cuál será esa paradoja? ¿Cómo la responderá el juez a la cusica, aquel que nos acusa día y noche de cualquier cosa, de que vamos en chanclas, de que nos ponemos botines, de que bebemos vino, de todo, de que nos ponemos despecherados, de cualquier cosa? Dice, en una extraña paradoja el juez, en el palacio del gobernador, yo digo que será presionado contra ti, es decir, Elohim va a causar que el juez, el mundo, aquello de lo que tú intentabas meter miedo, será presionado contra ti, el juez, el dueño del cotarro. Tú le puedes llamar los Illuminati o el plan de la globalización mundial o como quieras llamarle. Pero ese juez será presionado contra ti. Y no saldrás de ahí hasta que en lo más bajo quedes reducido a una comparación. La palabra griega apodos. Así que acaba como empieza. ¿Para qué sirve el hipócrita, el fariseo, el oicodespotes, el que no tiene nada de Torá pero dice que sí, para imponer un control? ¿Cómo acaba? Como una analogía. Por eso acabamos como empezamos. Por eso, al principio, en el verso 41, al principio de este tema, dice que coge aparte a Kefa, a Pedro, a su emisario, y le dice, nosotros leemos por analogías, por comparaciones, y no siendo para todos. ¿Por qué? Porque Pedro, a ti se te puede comparar. ¿Por qué? Porque tú tienes humildad de corazón para sentirte comparado. Por eso tú vas a mejorar con tus semejantes. Vas a aprender de Juan, del entusiasmo de Juan, que va corriendo al sepulcro. Y tú que eres más viejo vas a aprender de él y vas a acelerar los pies. Vas a correr como un cervatillo, como el adolescente Juan, siendo ya un hombre mayor. ¿Por qué? Porque te enriqueces con las comparaciones, con las analogías. Ahora, el impío, el malo, el perverso, el fariseo, el hipócrita, el que no le interesa ser diligente en el servicio, en el ejercicio de la ayuda, de vivir Torá, de ser verdaderamente un oikonomos, no le interesa la amabilidad, la decencia delante de Elohim. No le interesa nada más que mentir, aparentar lo que no es. Entonces, para esos, claro, las comparaciones van a ser odiosas. Pero a nosotros esas comparaciones, para nosotros esas comparaciones, esas analogías van a ser enriquecedoras, porque así es como vamos a leerlo todo, no solamente un texto, no solamente la escritura, sino toda situación, en comparación. Por eso, el hijo que vea que el padre ha sido un maltratador, por la analogía, por la comparación, va a tener el temor de Elohim para ser sabio, sustancioso y no repetir el error. ¿Verdad? Así que hasta aquí este enriquecernos verdaderamente
ha sido apasionante y yo he sido el primero en disfrutar de este tema. Shabbat Shalom a todos, coman, beban, rían, abrácense, bésense y disfruten de este Shabbat. Beshem Yahshua HaMashiach, toda Rabá por su atención, toda Rabá quiero dar también gracias por los me gusta, aunque sean pocos, pero la palabra gracias tendría que estar siempre en la flor de nuestros labios. Así que gracias a todos y gracias por los me gusta, así son más visualizados los videos. Gracias por su ayuda, por su interés y por la amabilidad de habernos escuchado y tomarse el tiempo, ¿verdad? Que el tiempo es algo sagrado, hay que aprovecharlo y verdaderamente nosotros no encontramos mejor acomodo para nuestro tiempo que el estar instruyéndonos en la palabra de poder, porque es vida para esta vida pasajera, para esta vida que tiene un punto final, un punto pelota, y la vida que llega, la vida eterna que tenemos prometida de nuestro Mashiach. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos. Shabbat Shalom. Por cierto, ya acabamos con algo que yo creo que es gracioso, sobre todo para mí. A mí me hace más gracia que a nadie porque me froto las manos. Fue el cumpleaños en esta semana de mi esposa y yo voy a estar cumpliendo, ya estoy cumpliendo prácticamente, pues aquel sueño que tenía en mi infancia, que es, por supuesto, yacer con una treintañera. Así que con esto me despido, besos y abrazos, shalom, shalom.